Bien, en este video voy a explicar cómo opera ya un BJT como un amplificador de señal pequeña, considerando una señal pequeña aquella que es del orden de milivolts. Por ejemplo, la señal que sale de un micrófono normalmente es del orden de unos cuantos milivolts y requiere amplificarse en corriente. Entonces, ese es nada más un ejemplo, pero claramente ese es el punto que vamos a tratar, ¿no? Para iniciar voy a tomar de ejemplo este ejercicio que es de un donde se ubicó un punto de operación. No recuerdo si es alguno de los que ya hemos visto, pero bueno, ya está funcionando, ya está ubicado el punto de operación. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle una señal. Entonces voy a hacer unas modificaciones eh, pensando en que las vayan siguiendo también junto conmigo. Y bueno, lo primero es quitar cosas innecesarias, ¿no? Por ejemplo, este BCQ creo que ya no va a ser necesario. También podemos, bueno, aquí la ICQ que va arriba, esa sí la necesitamos. Bueno, no tanto como necesitarla, sino más bien como referencia para mostrarles una pequeña simulación que hice. Bueno, entonces, por el momento ahorita con esto es suficiente. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es agregar una señal. Nos vamos a las fuentes, agregamos una señal y la incorporamos a la base, que es donde va a entrar la señal. Recuerden que estamos en una configuración de emisor común, donde, donde la entrada de la señal es por la base y también utiliza el emisor. Y este se mantiene constante, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida. Entonces, quiere decir que mi salida va a estar ubicada aquí en este punto donde está el voltaje de colector. Vamos a ponerle BC. Y bueno, nada más para que lo vean un poco más ejemplificado, voy a poner una resistencia. Bien, ahí la tenemos. ¿Por qué digo que para ejemplificarlo? Porque realmente aunque no le ponga la resistencia, esto es equivalente, porque aquí una resistencia muy grande, supongamos de unos 10 megaohms, pues es equivalente a que no existe una resistencia, entonces es lo mismo, ¿no? Pero para que lo vean más claro, en este lado tenemos la entrada a la señal. ¿Y dónde vamos a ver la salida de la señal? Pues sobre esta resistencia. Entonces, si observan, como ya lo hemos dicho anteriormente, la señal entra por base, sale por colector y el emisor se mantiene común tanto para la entrada como para la salida. ¿Sí? Bueno, esta es una primera aproximación. Bueno, más que aproximación, es como un primer paso como para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, vamos aquí a configurar nada más una frecuencia de 1 kHz aproximadamente. Puede ser más o menos. Y bueno, también el voltaje vamos a poner un voltaje pequeño de unos 0.2 volts, o sea, 200 milivolts, ¿no? Bueno, ahora lo que nos interesa es pues conocer, observar la señal, ¿no? O sea, ver qué tanto se amplifica la señal o ver qué ocurre con la señal. Por lo tanto, tenemos que agregar una simulación transitoria. Como es de 1 kHz, aquí para ver dos ciclos al menos serían 2 milisegundos. Y bueno, ya saben, el número es el muestreo. Entre más se ve mejor la curva. Y como ustedes no calculan, pues pónganle un número entre 200 o 1000, ¿no? Más también ya no abusen porque puede llegar a saturarse, depende de cada computadora. Bueno, entonces ya tenemos la simulación, lo demás no se mueve.
En teoría esto no debería de modificarse, debería seguir igual. Y nada más tendríamos eh, pues los nuevos parámetros de la transitoria. Entonces observemos qué es lo que ocurre aquí. Tenemos, ahí está, simuló, no se modificó nada. Aquí para seguir las mismas medidas vamos a copiar este plano y vamos a poner aquí, bueno, nada más cambiar. En el eje X ahora vamos a tener tiempo en segundos y en el eje izquierdo o en el vertical tenemos voltaje. Bueno, se me olvidó cambiar las variables. Evidentemente estas ya no son. Y vamos a poner entonces estas de aquí, ¿no? BBB en función del tiempo y BC en función del tiempo. Entonces, aquí está BC y BB. BC va a ser la de color rojo y BB va a ser la de color azul. La entrada azul, salida rojo. Y bueno, aquí hay que quitarle los límites para ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, si observan, pues aquí se observa un... pues ligeramente se observa la señal. Y aquí arriba pareciera que no hay señal. Bueno, realmente lo que está ocurriendo es que estamos mezclando dos cosas. Todo lo que hicimos aquí con la polarización corresponde a una polarización en directa. Recuerden que todo eso fue en directa. Hasta este punto fue que empezamos a incorporar la señal. Entonces, lo que estamos viendo es la mezcla de los dos voltajes. Un voltaje de directa más un voltaje de alterna. Entonces, por ejemplo, vamos quitando la entrada, BBB. Y observen, tenemos ahí, creo que tenemos los dos 200 milivolts. No, mentiras, tenemos una señal muy pequeña, observen. Aquí está una cresta, la positiva y el valle. Prácticamente en los dos tenemos, bueno, nos marca 15. De hecho, si observamos la escala, hay una diferencia muy pequeña, o sea, casi no existe esta señal. Ahora, ¿qué pasa si observamos el voltaje de base? El voltaje de base sí nos respeta la entrada, ¿no? Punto 2 a menos punto 2. Bueno, esto no está bien y no está bien porque tenemos que desacoplar, tenemos que separar la parte directa, que es todo lo de lo que habíamos hecho anteriormente, lo de ubicar el punto de operación, todo eso que habíamos hecho anteriormente lo tenemos que separar de lo que tiene señal. Entonces para esto voy a agregar un par de condensadores o capacitores, como les gusten llamar, y voy a ponerles un valor de 10 microfarads. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, si observan, ya ocurrió algo diferente, al menos en la señal de entrada. Ya no estamos simplemente en el eje cero, ¿no? Ya se elevó y es casi seguro que se eleve el BBB que habíamos puesto en corriente directa. Es decir, este es el cero, ¿no? Ahora, este 2.12. Entonces aquí posiblemente haya un 2.12. Ahí está, 2.12. Y entonces está oscilando en función de esa de directa. Bien,
Vamos viendo qué pasó ahora con la de salida, que es la de BSC. BSC en función del tiempo. Y observen, ya se aprecia más, ¿no? Vamos a quitar ahorita la de entrada, que es la de BBB. Y bueno, si observamos, ocurre algo similar. Aquí tenemos un determinado voltaje en BC. No sé si lo tenemos aquí agregado. Si no lo agregamos, BC, aquí está. Observen, es de 9.9. Quiere decir que, no sé si aquí, bueno, en el punto central debe de ser el 9.9, ¿no? Vámoslo poniendo, pues aquí, debería ser aquí. Ahí está, 9.9. Entonces ocurre lo mismo que con la señal de entrada, ¿no? Tenemos ahora el de directa como nuestro cero. Aquí va la línea. Y en función de eso está oscilando la señal. Bien, ahorita comparamos mejor las dos gráficas, las dos señales, tanto la de entrada como la de salida. Porque lo primero que hay que notar es lo siguiente. Si observan aquí los puntos de observación, BBB y BC, realmente no son los puntos adecuados, porque aquí estoy observando la señal junto con el voltaje de BCC. Lo único que estoy haciendo es aislarlo, ¿no? Pero el punto de observación estoy observando el mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es realmente observar en este punto y en este otro punto. Es decir, realmente este es BI, voltaje de entrada, y este es BO, voltaje de salida. Y bueno, aquí voy a dejar nada más de referencia cómo se ve una y cómo se ve la otra, ¿no? Aquí nos falta BBB. Entrada dijimos que iba a ser azul. Ahí está. Bien, entonces ahora simulamos y vamos a agregar ahora este de aquí. Vamos a cambiar las variables. Ahora es BI y BO. BI debe ser azul, ok. Y BO debe ser rojo. Muy bien. Y observen. Así es como debemos de observar realmente la comparación de señales. Si observan, tenemos este punto de observación, ve directamente la señal, es decir, gracias al capacitor podemos aislar todo lo que hay de este lado y simplemente podemos observar el voltaje de la señal. De este lado pasa lo mismo. Aquí, si se ve claramente en BC, este voltaje de aquí está montado en directa y ahí está oscilando la señal. ¿Qué es lo que ocurre con el capacitor? Pues es que el capacitor bloquea toda la de directa y nos deja pasar nada más las variaciones en el tiempo. Y obtenemos ya esta señal. Entonces, en otro video yo voy a explicar cómo seleccionar estos capacitores, qué función tienen de manera más específica y sobre todo explicando por qué los capacitores se comportan como un circuito abierto con corriente directa y como un circuito cerrado o como un cable en bueno, más bien como una resistencia, ¿no? Porque recuerden que tiene una reactancia, como una resistencia en alterna. Bien, lo siguiente es lo importante que es la amplificación. Por ejemplo, aquí con este arreglo, si yo comparo el punto máximo con este otro punto máximo, veamos si es el máximo. Vamos a ponerle más decimales. Aquí que sean 4. Aquí que sean 4. Ok, nada más para verificar que sea el máximo. Bien, aquí es el máximo.
Y acá, ahí es el máximo. Bueno, como el azul es la entrada y la roja es la salida, pues vamos comparando, vamos sacando cuál es el factor de amplificación. Nos vamos aquí al octave y multiplicamos, ¿no? Perdón, dividimos 0.7113 0.7113 entre 0.2 y nos da una ganancia de 3.55. Y bueno, aquí es donde vamos a hacer la primera característica importante para la relación de ganancia, que es entre RC y RE. En teoría, la ganancia está dada por la relación entre RC y RE. Es decir, aquí estamos viendo el resultado, ahora hay que comprobarlo con lo que dice la teoría sobre RC entre RE. Entonces, bien fácil, ¿no? Tenemos 550 entre 150 y nos da 3.66. Es decir, tenemos un ligero error nada más en la ganancia, pero evidentemente tenemos, se respeta, ¿no? Esta relación de RC-RE con el resultado. Bueno, ahora, ¿por qué es importante lo del punto de operación? O sea, no hay que olvidarnos de esta gráfica de aquí. Bueno, este punto de operación es importante porque hay que considerar que la señal que va a entrar va a tener ciertas características. En este caso tenemos una amplificación de 0.2. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene una señal de 1 volt? Sigue amplificando. Bueno, pareciera que sigue amplificando. Pero lo que va a ocurrir es que observen que aquí en la entrada, como lo habíamos visto, voy a volver a bajar el voltaje para verlo mejor. Lo que tenemos aquí en la entrada, que es BBB, si lo pasamos a nuestro análisis de la polarización por divisor de tensión, pues realmente no tenemos 2.12 volts. Ahora tenemos 2.12 volts más las variaciones que nos está dando la señal de entrada, ¿no? Es decir, esto de aquí. Por lo tanto, si recuerdan, esta recta de carga y esta curva dependen de beta, pero también dependen del voltaje que tengamos aquí, porque si cambia la IB, recuerden que la IB va a modificar la curva, o sea, se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que la señal lo que va a estar haciendo es mover el punto de operación. Entonces, para eso, preparé esta simulación que tenemos aquí. Se las voy a compartir para que ustedes lo manipulen, jueguen un poquito con él. Tiene las mismas características, según yo. Dejen compararlo porque ya vi que creo que no. Bien, tenemos una R1 de 2668 a 2700 aproximadamente. Una R2 de 14360, aproximadamente 14400. RE 150, RC más o menos. Dejen ver si tengo pulso para esto. No, lo dejamos ahí. Y en amplitud tenemos 0.2. Eso está igual. Bueno, ahorita explico esta parte de aquí, ¿no? Bueno, nada más comprobar el voltaje de BCC y la beta que está trabajando aquí en Cooks, que es de 150. Entonces 15 volts y 150. Entonces está bien, la beta es de 150, BCC no, BCC tiene que ser de 15. Ahí está. Y bueno, este es un voltaje que se llama voltaje de Early. Les voy a dejar junto con el material una lectura para que se ubiquen qué es el voltaje de Early. No lo vamos a requerir nosotros,
Pero bueno, el que tenga curiosidad sobre qué es, quiera profundizar más sobre eso, pues adelante. Pero no es algo crucial para los de ingeniería fotónica. Bueno, aquí también lo que observamos, aparte de estas propiedades de aquí, observamos las propiedades de la señal. Esto es más como para visualización, ¿no? La amplitud no está, es decir, realmente este no mide punto 2, de hecho por eso no tiene ni ejes ni nada. Simplemente es una representación de estos punto 2 milivolts en una señal, ¿no? Lo que sí es que la proporción entre esta señal y esta, pues sí se mantienen. La señal de entrada, que es la morada, y la señal de salida. Y bueno, este eje vertical lo pongo para si van a manipular algo de acá, pues que dependiendo dónde esté ubicada su recta, pues lo puedan desplazar a su gusto. Bueno, en este caso lo ponemos más o menos por aquí. Y la escala es lo mismo que si lo hubiera en un osciloscopio. Aquí yo cambio qué tan grande quiero que se vea en amplitud. Y si observan, se mantiene la proporción, ¿no? Entonces, esto no implica ningún voltaje, esto no es numérico como tal, simplemente es para visualización. Entonces, ahorita aquí con esto es suficiente. Y el tiempo, este sí es importante porque aquí vamos a ver cómo se desplaza la señal en el tiempo y cómo va cambiando el punto de operación. Bueno, entonces explicado esto y considerando que estos son los mismos parámetros que utilizamos en la simulación de Cooks, vean, nuestro punto de operación se supone que está en 8 volts y aproximadamente perdón, 9.8 miliamperes. No sé si coincidan o no, la verdad es que no lo verifiqué. Pero bueno, está cercano, ¿no? Aquí está en, sí, 9.3 miliamperes y 8.46. Está cercano. Bueno, ese es considerando que estamos solo con alimentación de directa. Aquí está ubicado el punto de operación. Pero ¿qué va a pasar cuando la señal ingrese a través de la base? Pues que ese voltaje de base se va a estar sumando esa señal, que es lo que ocurre en nuestra simulación. Entonces, este punto es un punto de referencia. Si observan, puse el mismo punto para los dos. Y conforme va avanzando la señal, es decir, donde está el punto que se indica, el punto naranja, pues es lo que está ocurriendo directamente en la recta de carga y el cruce con la región activa, ¿no? Que es la gráfica morada. Entonces, si observan, se va sumando y por lo tanto el punto de operación se va moviendo. De hecho, creo que se puede hacer en animación. Sí, aquí viene el play. Y observen. Se va moviendo el punto de operación por el ingreso de esta señal sobre la base. Bueno, entonces aquí es donde toma relevancia el punto de operación, o más bien de manera más didáctica se puede observar la importancia del punto de operación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el punto de operación no está aquí? ¿Qué es lo recomendable? Que se encuentre sobre el centro de la recta de carga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestra recta de carga está, supongamos, por aquí? Vamos a ver qué pasa. Ahí está y ¡pum! Se sale. ¿Eso a qué equivaldría? A que se satura uno de los extremos. Digo, aquí no lo grafico, pero acá claramente se satura. Sí, es decir, llega a 15, pero ya no puedo obtener otro valor mayor. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo en Cooks. Aquí está de R1 es de 700. Vamos a pasarnos a Cooks. Entonces este es de 700. Y veamos qué ocurre. Vean, esto es lo que ocurre. Voy a borrar esto.
Si observan la entrada, pues ahí no hay problema porque todavía no se amplifica. Pero vean lo que ocurre con la salida. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a la saturación porque el punto de operación no está colocado donde debe de ser. Es decir, está pasando uh, allí sí pasa la señal. Si se fijan es la parte negativa la que sí pasa. Y la positiva más o menos a partir de, no sé, la mitad de la señal ya se empieza a perder, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ahora, aquí no lo vamos a poder ver tampoco, pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Es decir, ¿qué pasa si el punto Q, eh, a ver aquí cómo lo hacemos? Yo creo que cambiando el voltaje. Ok. Vamos viendo por aquí. Bueno, yo digo que por aquí. Entonces, si se fijan, son 7500 y 8500. 7500 R1, 8500 R2. Y el voltaje ya no fue de 15, ahora lo dejamos de 8. No sé si vaya a ocurrir o no, pero yo supondría que sí. Bien, vamos a simular. Y la salida simplemente no existe. Mm, es que aquí es kilos. Ok. Sí, se me hizo raro que no se mostrara. Bueno, vean. A diferencia de lo que pasó con la cresta positiva, ahora hizo estas cosas raras. ¿Por qué hizo esta cosa rara? Porque no simplemente la acható, sino que aparte de que la acható, la está distorsionando. Pues porque entró a la región no lineal. Vamos a poner aquí la simulación. Bueno, aquí no coincide la simulación, pero bueno, posiblemente aquí ya estemos en la zona no lineal. Lo que quiere decir aquí es que esta zona, déjenme pausarlo ahí. Esta parte de aquí es la región lineal, la gráfica morada. Y esta, la curva verde, es la región no lineal. Evidentemente aquí no pude replicarlo exactamente como aquí, como en Cooks. Pero la unión de estas dos funciones es equivalente a eso, ¿no? Digo, aquí quizás faltaría una ligera curvatura. Pero bueno, el punto es que este voltaje de aquí, o sea, este voltaje de aquí, ya está entrando, ya se está multiplicando por esta región no lineal que es exponencial. Entonces, claramente, aquí ya no va a ser lineal, perdón, aquí es lineal y aquí deja de ser lineal y por lo tanto esa distorsión se debe a que entra en la región no lineal, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Pues simplemente que operen. Fíjense, ahorita no voy a utilizar ninguno de los valores. Creo que sí me los recuerdo, pero eso no importa. Lo que importa es dejarlo, por ejemplo, en, supongamos ahora 10 volts, 12 volts. El punto de operación donde se tiene que dejar es a la mitad de BCC. En este caso sería entre 5 y 6 volts, considerando esta pequeña, donde está la región no lineal, ¿no? La región de saturación. Entonces, entre 5 y 6 volts, que aquí esté mi punto de operación, ahí va a funcionar correctamente para que tenga simetría en la ganancia. Entonces, aquí simplemente juego con las resistencias. Por ejemplo, ahí quedó. 5 punto... Ay, aquí no es acá.
supongamos ahí, 5.57. Necesito la R1 la dejo igual, R2 de 14.9 y BCC de 12. 12 y 14.9 aquí. Entonces ahí en teoría vamos a tener una muy buena ganancia en el sentido de que no se va a distorsionar. Vean, aquí está bien la ganancia. ¿Y qué pasa si aumentamos la amplitud? Supongamos, perdón, la señal de entrada. Evidentemente, entre más grande la entrada, pues más grande la salida, ¿no? Fíjense, aquí como ya me salió demasiado la gráfica de salida, le cambio el escalar para que se ajuste un poquito, ¿no? Para eso sirve nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean todo lo que está variando. Y aún así, pues se mantiene muy a salvo de esta región y de esta otra región. Incluso le podemos aumentar un poquito más, ¿no? Fíjense, ahí está 1 volt. Y está oscilando bastante bien, no tiene ningún problema, porque el punto de operación se encuentra en la mitad, ¿no? De BCC. Bueno, con esto finalizo. Bueno, dos detalles que pasé por alto, pero son importantes. Bueno, aquí con este punto de operación establecido ya sobre la mitad de BCC, es importante hacer una prueba con cambios en beta. Y es importante que diferenciemos los cambios en beta, más bien la estabilidad para cambios de beta. Lo que está ocurriendo aquí cuando la señal está ingresando por la base no es un cambio de beta, es un cambio en la base. Es un cambio en la corriente de base y eso hace que pues la gráfica, la curva del BJT cambie, ¿no? Pero es algo muy diferente a que si ocurre algún calentamiento del componente, se empieza a modificar la beta. Este cambio de la curva del BJT no es debido a un voltaje que ingresa por la base, sino que es un cambio por la ganancia de beta, ¿no? Entonces, vean lo importante que es mantener estabilidad en función de la beta, ¿sí? Puede que no nada más tengamos esta variación, supongamos que, no sé, estábamos en 150, supongamos que aumenta a 50 grados centígrados, que es algo normal en electrónica, y entonces vean cómo de estar en el centro, pues ya se modificó, ¿no? Aquí pareciera que no creo que afecte, no, parece que no, pero ¿qué pasaría si incrementa, no sé, unos 70 grados más? Bueno, de los 150 aumenta a 150, pues posiblemente aquí ya entremos en un problema, ¿no? Vean, aquí ya parece que ya entró en la región no lineal. Y entonces, supongamos un cambio térmico que nos modificó a 220 nuestra beta. Y vemos qué ocurre, ¿no? Y vean, por ese cambio térmico ya entramos también en la región no lineal. Entonces, es también para recalcar lo importante que es tanto la estabilidad en beta como ubicar siempre nuestro punto de operación en la parte media de el voltaje de alimentación, ¿no? Bueno, en general de la recta de carga, pero equivaldría al BCC, a la mitad de BCC. Bien, otra cosa que creo que es evidente, pero no se mencionó. Vean cómo cuando estamos en la cresta negativa, pues acá en la salida tenemos una salida positiva.
Y esto es debido al reflejo de la corriente sobre la recta de carga y cómo se refleja sobre el voltaje de colector emisor. Es decir, esto de aquí nos representa una variación de voltaje. Si observan, aquí va disminuyendo, aquí estamos sobre el punto central sobre el que calculamos, y cuando aumenta el voltaje en la entrada, en la salida disminuye, porque es un inversor, ¿no? Pero esto se ve reflejado aquí, o sea, realmente lo que estamos viendo es el voltaje de aquí, ¿no? Aquí estamos en 4 volts, que vendría siendo este punto. Después vamos moviéndonos y vamos hacia la parte positiva, porque se desplazó hacia los 8 volts. Y bueno, es nada más ejemplificar el por qué se invierte, ¿no? Bien, esto también lo observamos en las gráficas de acá. Aquí observamos que también en la salida tenemos la inversión de la señal. Y pues eso es lo que siempre va a ocurrir con un amplificador con BJT. Bien, ahora por último, mencioné aquí la ganancia en voltaje, que es la relación entre RC y RE, ¿no? Es decir, si yo aumento RC, pues voy a aumentar la ganancia, pero vean, también estoy moviendo el punto de operación, ¿sí? Por ejemplo, si queremos una amplificación de 10 veces, pues tendríamos que estar por ahí. Pero en este caso, pues tendría que modificar R1 para que yo pueda operar correctamente mi amplificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería igual, como por aquí. Vean, aquí tengo una ganancia de 10, es decir, aquí a la entrada tengo 1 volt y a la salida debo de tener 10 volts, ¿no? Prácticamente. Vamos a comprobarlo. Entonces son R1 1500 y acá 1500 también. 1500 y aquí 1500. Entonces aquí sí pareciera que es el máximo. Y acá tenemos pues parece que sí, ¿verdad? 1.8 entre nada más que, bueno, es nada más cambio la señal de entrada. Hay que hacer la operación 1.82 entre 0.2, muy cercano al 10, ¿no? Bien, eso es en cuanto a voltaje, pero también hay que pues tener en cuenta que a lo mejor no te interesa amplificación de voltaje, te interesa amplificación de corriente. Bueno, ahí en ese caso ya depende de la corriente perdón, de la resistencia de carga. Por ejemplo, si pensamos en una bocina, que algo común es que tenga una resistencia de 8 ohms, pues evidentemente ya la corriente que va a circular en comparación a los 10 megaohms va a ser una corriente muchísimo más alta, ¿no? Bueno, antes de cambiarle a los 8 ohms, esta de aquí la voy a cambiar por corrientes. Es decir, aquí voy a meter un medidor de corriente.
Este lo vamos a llamar IO de salida. Y a este vamos a llamarle I minúscula. Corriente de entrada y corriente de salida. Bueno, simulamos. Aquí sustituimos ya estas de voltaje que realmente fueron nada más para explicar. Tenemos IO y I. IO debe de ser la roja. Y I debe de ser la azul. Bueno, vean, aquí estamos en... Son 2 a la menos 4, son 200... son... Sí, 200 microamperes. O sea, es una corriente muy pequeña. Y a la salida, pues, creo que es nada, ¿no? Son unos cuantos micros. 0.1 micro. Entonces, es nada, ¿no? Pero esto se debe a la resistencia gigantesca que tenemos aquí a la salida. Que les insisto, es como si tuviéramos un circuito abierto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos a los 8 ohms que comúnmente se encuentran en las bocinas? Pues vean, ahora la corriente aumentó bastante, ¿no? Esta es la corriente de salida. Tenemos 1.22 milis. Y aquí tenemos 158 microamperes. Entonces, se fijan, la relación se respeta más o menos en cuanto a la relación de ganancias, ¿no? Digo, de resistencias. Pero bueno, esto se va a tocar más a fondo cuando veamos lo de máxima transferencia de potencia, que es fundamental para entender cómo vamos a transferir energía de un sistema a otro, es decir, de un amplificador hacia otro amplificador, de un amplificador hacia un actuador, que podría ser un láser, una luz, un motor, una bocina, en fin, un sinfín de cosas, y entender el acoplamiento de impedancias, ¿no? Entonces, estos eran los únicos puntos que me faltaron. Y bueno, sé que es extenso este tema, pero creo que es necesario ampliar esta explicación. Bien, ahora sí con esto termino.